gusto a María de los Ángeles Estrada, maestra en Derecho, directora ejecutiva de una iniciativa que se llama Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, una picudaza, y Fernando Senties, otro picudo, presidente de la Consultoría en Ética Organizacional AMITAI, presidente de la Asociación de Profesionales de Ética y Cumplimiento. En fin, los dos le saben al tema de ética y corrupción. Yo decía hace un momento, María de los Ángeles, Fernando, que la ética va directamente de la mano de la corrupción. Es decir, tú no puedes ser corrupto y ser ético. O sea, tú no puedes decir, estoy en contra de la corrupción y comportarte de manera no ética. Una cosa va de la mano con la otra. ¿Qué opinas, María de los Ángeles? ¿Cuál sería esa línea o cómo podríamos definir una y otra para entender que tienen que ir de la mano? Ser honesto y ser ético. No se puede Claro, ser corrupto y no ético, pues. claro, sería como un contrasentido, ¿no? Exacto. No podríamos tener a una persona que dice estar en contra de la corrupción y esa persona no tener digamos, los estándares de honestidad necesarios justamente para hacer ese momento en el que tú te enfrentas a la decisión de, de ser o no corrupto, porque todos en algún momento, cuando estamos en esas situaciones, tenemos la posibilidad de decidirlo o no. Claro, existen otros factores externos que pueden hacer que la decisión sea mucho más complicada, ¿cierto? Pero estamos siempre en esa disyuntiva cuando estamos en una situación de estas. Entonces, es más probable que una persona que es honesta, que tiene alto sentido de la ética, sea menos propensa a decidir cometer corrupción. No sé cómo explicar esta parte, Fernando, pero esto es como la puntualidad. ¿Se es o no puntual? ¿No? Eventualmente dicen algo se te cruzará en el camino. No, el que es puntual es puntual. El que no es corrupto, no es corrupto. Es decir, está metido en tu sistema. Yo no puedo darle una mordida a un policía. Me ofendo yo. O sea, yo me sentiría mal conmigo. Diría, ¿cómo se te ocurre hacer esto? No está en mi ADN, pues. Entonces, es algo de adentro, ¿no? Es algo que si lo haces, sabes que no está bien, que no te sientes bien, que eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Cómo explicamos esa parte de la ética? Hola, Fernanda. Sí, mira, efectivamente, ética por definición es el conjunto de valores que rigen nuestra conducta. Entonces, efectivamente, por ejemplo, ahora estoy hablando de valores morales, como la justicia, el respeto. Entonces, cuando tú tienes esas convicciones, que son cosas que aprendemos desde niño, en la familia, en la escuela, en la sociedad, tú dices, bueno, yo no voy a ser corrupto, yo no voy a dar una mordida a un policía. Pero como decía María de los Ángeles, hay veces que nos vemos en situaciones donde la mejor solución puede ser dar una mordida. Déjame ponerte un ejemplo. Una vez mi esposa la detuvo un policía por cualquier infracción de tránsito. Ella iba sola y ya era el atardecer, como las 6, 7 de la noche, y les dijo, ¿sabe qué? Yo no le voy a dar ni una mordida, olvídelo, vamos al corralón y que pase lo que tenga que pasar. Yo ahorita le llamo a mi esposo. La llevaron a un parque y ellos saben exactamente dónde se pueden parar porque está oscuro, porque no hay cámaras, y entonces la pararon ahí y se le volvieron a acercar y le dijeron, le volvieron a insistir que le diera una mordida. Y ella empezó a sentir temor, un verdadero temor, y se sentía incapacitada de hacer nada, y acabó dándoles la mordida. Ahora, ¿cuál es el efecto? El efecto es que te sientes mal. El problema es cuando ya no le ves nada de malo y lo normalizamos. Entonces, Ah, ya entendí. hay gente que es honesta y lo hace contra sus principios y se siente mal. Y hay gente que lo hace porque ya no le ve nada de malo, y ese es el verdadero problema.
El problema es que tu esposa al día siguiente hubiera dado otra y otra y otra y otra y otra y se quede dando mordidas el resto de su vida. Claro, y contrario a eso, lo que hicimos fue denunciar. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo no daría por principio una mordida, pero entonces tienes que ver la circunstancia en la que te puedes encontrar para ver si la das o no la das porque vives en un sistema corrupto. Es correcto. Eso no lo piensas en ninguna otra parte. Bueno, los que hemos tenido oportunidad de viajar al mundo, yo me acuerdo aterrizar. Esto es de las cosas más impactantes que yo he visto. Aterrizar en Noruega y decir, oiga, ¿por qué no hay policías? Y la respuesta del ciudadano fue, pues ¿por qué los vamos a necesitar? O sea, ¿cómo? ¿Por qué vamos a necesitar aquí un policía? Claro. Yo no me agarro nada que no sea mío. Yo no le hago daño al otro porque no me gustaría que me lo hicieran. Lo mismo en Singapur, lo mismo en Corea del Sur. O sea, por principio, la ley, la regla indica que eso no está en el código. Aquí sí. La bronca es que aquí sí. Y son, además de eso, Fernanda y Fernando, son conductas adquiridas, o sea, son conductas que además están, digamos, fomentadas por la parte institucional. Entonces, si nosotros vivimos en un país en el que es, es altamente probable que podamos negociar con la ley, entonces eso tiene un efecto de institucionalización de la corrupción. Más que el hecho de que los mexicanos seamos o no culturalmente corruptos, institucionalmente México ha vivido históricamente siempre una negociación de la ley, ¿no? Siempre ha habido esa posibilidad. Entonces, cuando tú estás en ese tipo de situaciones, como nos decía Fernando, y como muchas otras personas, también en situaciones todavía más graves, en donde, por ejemplo, te ofrecen, la opción es que si no te corrompes, matan a tu familia, ¿no? El que hay muchos servidores públicos. Bueno, me ha pasado, ¿eh? Claro, me ha hay pasado. mucha gente que ha estado en esas situaciones y entonces por muy alto nivel de honestidad que tengas, la situación te exige que tomes una decisión en donde probablemente tengas que hacer de lado algunos de tus valores para darle prevalencia a otros. Y en México es muy recurrente esto, a lo mejor no con esa gravedad, pero sí, por ejemplo, cuando vas a hacer un trámite, sabes que si no das dinero para que el trámite salga, el trámite no va a salir dentro de 3 años y en 3 años ya no te sirve. Entonces, es una cosa que está muy fomentada por las propias instituciones. Entonces, ¿por qué nos tendríamos que sorprender que las cifras que dan no son las que son? ¿Por qué tendríamos que sorprendernos que no usen tapaboca? ¿O por qué tendríamos que sorprendernos de lo que vemos cotidianamente o de las bola de mentiras que oímos todos los días en la mañanera? ¿Por qué tendríamos que sorprendernos de eso? Porque creo que somos personas y que creo que en general los mexicanos tenemos todavía un alto sentido de la honestidad y de la ética. Y nos sigue sorprendiendo. O sea, todavía seguimos pensando que eso que sucede no es correcto, no es ético. Entonces, me parece que esa es una buena señal, como decía Fernando, ¿no? El que mucha gente no lo haga recurrentemente y sobre todo que todavía alcancemos a ver que esas situaciones no están adecuadas a lo que algo internamente nos está diciendo. Me recordaste un momento, Fer y María de los Ángeles, y lo voy a decir públicamente. El tipo bisoño, cuando me pasó lo de San Miguel, me puso una revolcada en el programa exigiéndome que por qué no denunciaba. No voy a ahondar en el tema. Fui amenazada si denunciaba. Y yo no podía en ese momento decirlo. Y él, con toda alevosía y ventaja, pasó por encima de todo un nombre para hacerme pedazos por algo que él no estaba completamente enterado y que yo no podía informar en ese momento. Entonces, es horrible ser parte de ese sistema. Decir, es que no te puedo contestar como te mereces, hijo de tu tal por cual madre,
No puedo porque estoy en riesgo, si te contesto. Y es que otro elemento muy Es grave, brutal eso, ¿eh? porque eso tiene que ver, Fernanda, también con el otro elemento que es la impunidad. Lamentablemente, la impunidad alimenta la corrupción. Exacto. Entonces, como no tenemos los mecanismos y aún los sistemas de justicia que tenemos son incapaces de hacer justicia, en México se castigan entre el 2 y 3% de los delitos que se cometen, de todo tipo. Entonces, Híjole. la gente sabe que sus probabilidades de salirse con la suya son del 97%. Ujú. Y adicionalmente a eso, Fernanda, existe también una cifra negra de denuncia en México altísima. O sea, de todos los delitos que se cometen en el país, solamente se denuncian el 4%. Entonces, el 90 y tantos se queda sin ser Híjole. denunciado. Y luego de ese 4 que se denuncia, se aplica este número que dice Fernando respecto a cuánto se resuelven. Entonces, es un ciclo terrible de impunidad. La impunidad es que tú actúes de forma ilegal y que no haya una sanción, que no haya una consecuencia a esa actuación. De Los Ángeles Estrada, Fernando Senties, hablando de ética y corrupción. Eh, Decías algo en el corte comercial de QTF, María de Los Ángeles, que se me erizó la piel. Dijiste algo del miedo. ¿Cómo está inmerso el miedo a través de las instituciones? Cuéntanos eso, que Sí, reaccionamos por miedo. Cuéntanos. o que no reaccionamos por miedo, ¿no? También o sea, el hecho de que exista una alta probabilidad de que tú no denuncies un hecho ilegal está muy relacionado. Hay muchas razones, están medidas, pero y casi todas están vinculadas a la autoridad, es decir, son culpa de las autoridades. Pero hay una especialmente que a mí siempre me llama mucho la atención, que es el factor del miedo, el factor en el que tú ya te sientes afectado emocionalmente en tu persona, en tu propiedad, en tu esfera más íntima, y en donde ya no tienes, cuando llegas a ese punto, es muy probable que no denuncies y además es justificable el hecho de que no denuncies, porque estás ante una situación de pérdida, pérdida, de perder, perder, ¿no? Y el hecho de que las propias instituciones te lleven a ese punto nos sigue hablando de la necesidad que tenemos de reformar las instituciones de persecución de delitos, de investigación. O sea, tenemos tanto trabajo que hacer, no solamente en la parte de la Híjole. honestidad y de la ética, sino en el desarrollo institucional del país también. Entonces, ¿hay salida? O sea, ¿ustedes le ven salida? Porque lo que me doy cuenta es, hay un presidente que habla que se va contra los corruptos, como si los corruptos estuvieran solamente en el pasado y ya no existieran en el presente, cosa que eso ya empieza a ser una mentira. Los más cercanos y allegados son corruptos. Él ha sido corrupto. Se es corrupto desde el hecho que no pagues impuestos, que no se sepa de dónde, a qué hora, cómo, cuándo. Se es corrupto. Ética, pues los manejos de ética, pues lo que hemos estado viendo desde marzo a la fecha es impensable, es un crimen de Estado. Entonces, ¿esta normalidad de la corrupción puede acabarse o no? Yo creo, Fernanda, que podría acabarse, pero es un proceso muy largo. Es decir, ningún país, hay países que lo han hecho, y tú mencionaste dos de ellos, que son Corea del Sur y Singapur, y no necesariamente que los ponga como ejemplo porque sus métodos no han sido los que nos gustarían ver en el mundo occidental, pero ha sido un proceso de décadas, ha sido un proceso de muchos años. Ese cambio de paradigma no se da de la noche a la mañana. Las razones es porque la corrupción tiene cuatro ángulos, que son el factor sociopolítico, que es el que estamos viviendo, el factor jurídico institucional, del que estábamos hablando hace un momento, de instituciones y leyes,
el factor económico y el factor ético-cultural. Pero estos evolucionan a través de los años. Para darte una idea, en el 2014 fue cuando se empezó a impulsar la Ley 3 de 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y más tardó en salir a la luz y aprobarse como ley que ahorita el nuevo gobierno en empezar a acabar con esas instituciones y leyes. Entonces, cada vez que damos un paso para adelante, damos dos para atrás. Pero la historia nos enseña que finalmente todas las naciones tienden a ir hacia adelante porque el costo social y económico es altísimo. No es una casualidad que los países más ricos sean los países más desarrollados. Y Los los que más, exacto, y los que más índice de democracia tienen, los que menos No, índices bueno. de percepción de corrupción tienen. Yo, igual que Fernando, creo que sí se puede. Creo que es necesario hacer una estrategia mucho más compleja a la de barrer las escaleras de arriba para abajo. Creo que es necesario hacer una estrategia vinculada a estos 4 puntos que dice Fernando. Hay una parte muy importante educativa. Esta la tenemos que tener muy presente tanto dentro de la casa como dentro de las escuelas, las universidades, las instituciones de educación. Lo Híjole. tenemos que tener muy presente porque en estos espacios es en donde comienzas a experimentar estos actos de corrupción y también comienzas a experimentar la forma en la que tú reaccionas. Entonces, las instituciones educativas y la parte de educación aquí es sumamente importante y trascendente. No sé, María de los Ángeles, si a lo mejor el escuchar el programa y a tantos invitados, de repente me genera un, un escenario un poco complejo, porque yo creo que hasta que no haya un castigo en serio, que sea públicamente, no estoy llegando a lo de la mano del Bronco, si me explicó, no estoy llegando a esa que es un crimen, no es cortar manos, pero hasta que no veas que al otro le pasa algo porque se está robando, porque lo van a seguir haciendo. No Y sé qué tanto tenga que ver que sean las propias instituciones que ganen buen dinero. ¿Cómo le hicieron? A ver, vámonos de regreso. ¿Cómo le hicieron, Fernando, en Corea del Sur? ¿Cómo le hicieron para acabar con la corrupción y vivir como viven ahora? Mira, en muy resumidas cuentas, todo empezó con una insatisfacción de la gente con el status quo, que eso ya lo estamos viviendo en México, Ujú. obviamente. Es decir, ya hay un gran sentido de insatisfacción. En una encuesta que hicieron en Twitter, el 78% de la gente dijo que si tuviera la oportunidad y los documentos para irse al extranjero se iría. Imagínate eso, solo el 22% se quedaría en México. Y en Corea lo que hicieron fue preparar a la gente y darles todas las facilidades para que fuera la gente, no el gobierno, quien impulsara el desarrollo del país. Entonces pusieron, por ejemplo, fomentaron la tecnología para hacer grandes plantas que pudieran exportar a todo el mundo, que es lo que vemos ahora con Corea, por ejemplo, con las marcas de Samsung, Kia, Hyundai, que eran marcas que hace 40 años no conocíamos. Y su PIB era peor que el de México y su corrupción era más alta que la de México. Y ahora son ejemplos a seguir. Entonces, ese impulso de tecnología, el empoderar a la gente para que la gente haga lo que el gobierno no puede, es un elemento clave, en muy resumidas cuentas. ¿Qué tema, querido Fernando, María de los Ángeles? Los actos corruptos, la falta de ética, hoy en día, ¿dónde estamos colocados? ¿Hay números en función de esto que coloca a México en determinados lugares en el mundo? sí, en el índice de percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional estamos en un lugar muy bajo con una calificación completamente reprobatoria. Los niveles entre los países de la OCDE estamos en el último lugar en percepción de corrupción. Em, a nivel nacional, a partir de las encuestas del INEGI, estamos viendo un incremento entre el 2017 y el 2019, un incremento de la experiencia de corrupción. ¿Y qué es esto? Es que la gente empieza a ser víctima de corrupción. Entonces, hay más victimización de corrupción
anticorrupción el día de hoy que en el 2017, por lo menos así lo muestran las encuestas. O sea, tenemos varias mediciones, no estamos bien en ninguna de ellas, no estamos ni cerquita bien. ¡Qué barbaridad! ¿Con qué nos vamos a quedar el día de hoy de esta plática, Fernando, María de los Ángeles? Yo me Mira, quedaría con una convicción todavía mayor. O sea, si ya había una convicción, es reforzarla de no podemos formar parte de actos corruptos. No podemos eh, evitar la ética. No nos deja nada bueno. Entiendo estas circunstancias como la que yo te contaba o la que tú contabas, Fernando, yo creo que que son un tenemos que garbanzo de a libra, pero sí tenemos un compromiso muy fuerte, en no caer. Yo creo que tenemos que fomentar una cultura de la denuncia y no solo la denuncia a través de los mecanismos legales, sino también denunciar, como se ha hecho últimamente, porque tiene mucho peso ahora, la condena social a través de las redes sociales. ¿Sí me explico? Tenemos que denunciar y hacer saber que no estamos bien y obviamente, como tú lo dijiste, enseñar a nuestros hijos a vivir de la manera correcta, viviendo de la manera correcta porque si no, esta corrupción se vuelve una tradición que pasa No, de no, qué padres a horror, hijos claro. y paradigmas cuando pasa de generación en generación. Yo añadiría a lo que dice Fernando, tenemos que seguir apoyando a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades que están haciendo proyectos anticorrupción, de denuncia. Hay un montón en todo el país y lo que vemos en esta administración es que han intentado casi como hasta sacar del terreno político a las organizaciones de la sociedad civil, cuando son ellas quienes nos han abierto Claro. muchos espacios de transparencia, de denuncia y de rendición de cuentas. Y la siguiente, yo creo que es exigir, así como salen videos, cada semana tenemos una telenovela de corrupción con algún video, me parece que ya es tiempo de que comencemos a exigir videos de las investigaciones, videos de cómo se están llevando a cabo las audiencias de Lozoya, videos de qué es lo que está haciendo el gobierno y las instituciones para luchar contra la corrupción. Excelentes invitados. Gracias, F-Senties, @Ang Estrada 5. Regresamos.